el arrebatamiento de la Iglesia. El arrebatamiento de la Iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a exponer este vídeo cómo se va a dar este suceso y qué es lo que después de darse este inmediato suceso, ¿verdad?, que está a punto de suceder, qué es lo que va a suceder después durante toda la historia, ¿verdad?, según lo que dice Dios. Ya está escrito ya. Así que, más que nada vamos a empezar por aquí, ¿verdad?, explicando qué es esta línea, ¿verdad? Esto es una línea temporal. Esto es una línea temporal. Aquí marca un 0 porque aquí es el inicio del ser humano contendiéndose a sí mismo, ¿verdad? Esto está en Génesis 6.3, ¿verdad? Que ahí expone Dios claramente que es el hombre el que va a contenderse a sí mismo durante 120 años, pero como está mal traducido, realmente ahí dice 120 jubileos. El hombre va a reinar sobre sí mismo 120 jubileos, un jubileo son 50 años, ¿verdad? Y eso quiere decir que 120 por 50, un total de 6.000 años. Entonces estos números de aquí son días. Este es el día 0, este es el día 4. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro Dios dice claramente que un día para él son como 1000 años. Eso quiere decir que este es el día 0 de Dios. Este es el 4.º día de Dios. Han pasado 4000 años. Aquí, el 7.º día. Se han cumplido ya 7000 años. Entonces, esto, para que se entienda, es una línea temporal a fin de exponer todos los sucesos aquí en la Biblia, ¿no? Y obviamente entendiendo que como el ser humano se va a reinar, ¿me enfoca? Ahora, que como el ser humano se va a reinar a sí mismo durante 6000 años, este punto de aquí, al día sexto, aquí va a ser el último punto en donde el ser humano va a contender sobre sí mismo y luego vendrá el milenio, en donde Cristo va a ser el que va a reinar sobre la tierra, ¿verdad? 120 jubileos, ¿verdad? 6000 años. Bueno, ya he explicado este punto para que se entienda. Lo demás ya lo iremos explicando durante el vídeo, pero tenía que explicar esto porque si no hay mucha gente que no entendería, ¿no? Entonces, este es el día 0. Aquí comienza todo, ¿verdad? Comienza la historia humana, ¿verdad? Comienza cuando el ser humano se comienza a contender, ¿verdad?, a sí mismo, ¿verdad? Comienza a contenderse a sí mismo porque aquí el día 0 es a partir de que Adán pecó. Adán ya transgredía, ¿verdad?, en el huerto de Edén. Ya transgredía, pero era inocente. Hasta que Adán, sabiendo que transgredía, o sea, pecando, porque pecar es hacer lo malo sabiendo que está mal. Entonces Adán, sabiendo que desobedecía a Dios, desobedeció a Dios y ahí pecó. Adán transgredía antes, pero sin saber que estaba desobedeciendo a Dios. Pero cuando él transgredió sabiendo que estaba desobedeciendo a Dios, eso fue un pecado. Entonces, aquí, ¿verdad?, se comienza a contar desde que Adán pecó, desde que Adán desobedeció a Dios. Entonces, aquí Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí Adán pecó. Entonces Adán murió espiritualmente, y a partir de aquí estamos contando el día 0. Aquí estamos contando el día 0. Aquí es cuando el ser humano se comienza a contender a sí mismo. Entonces, una vez tenido por claro esto, ahora tenemos que pasar al 4.º día, ¿verdad? 4000 años más tarde de que Adán pecara, vino Cristo a morir por los pecados de toda la raza humana. Es decir, las buenas nuevas son muy simples. Son unas buenas nuevas, una noticia, que si la persona lo cree como dice Dios, va al cielo. La buena noticia es que como los pecados se pagan con la muerte, Adán, por ejemplo, murió el día que comió del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí Adán adquirió el conocimiento del bien y del mal. Entonces,
Básicamente, como los pecados se pagan con la muerte, entonces, para que luego los seres humanos no los tuviéramos que pagar nosotros con nuestra muerte en el infierno, lo que hizo Cristo, estas son las buenas noticias, que Cristo vino y fue Él el que pagó nuestros pecados con su muerte, a fin de que nosotros ya no los tuviéramos que pagar jamás, ¿verdad? Ya no los tuviéramos que pagar con nuestra muerte en el infierno. O sea, Él murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, y como Él pagó nuestros pecados, ahora nosotros no los pagamos con nuestra muerte en el infierno, porque Él ya los pagó con su muerte. Estas son las buenas noticias y el que las crea pues va al cielo porque, bueno, pues fácilmente, lo que dice Dios, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado, arrepentido si quiere tener el Evangelio, no te dije que si quieres ver la gloria de Dios, ahora también está escrito en la Biblia que estamos en la ley de la fe, ¿verdad? Ya no en la de los judíos, sino en la ley de la fe. Y bueno, pues demás pasajes que indican que somos salvos por la fe. Por ejemplo, referente al rapto, Enoc fue trasladado al cielo por la fe, dice la Biblia, por la fe. O sea, que Enoc fue arrebatado por creer que un día un Salvador vendría y le salvaría. Le salvaría de la condena por sus pecados, porque si no, Enoc, si Cristo no lo hubiera salvado, Enoc tendría que ir obligatoriamente al infierno porque entonces él tendría que pagar con su muerte en el infierno por sus pecados. Mas Cristo lo pagó con su muerte. Por eso Enoc no fue al infierno, por sus pecados. Pero ahora, como Enoc lo creyó, Enoc ya jamás fue condenado. Enoc ahí obtuvo la vida eterna. Enoc fue un ungido de Jehová. Entonces, esto se tenía que tener en cuenta, las buenas nuevas, que como los pecados se pagan con la muerte, Cristo vino y lo pagó con su muerte, y ahora pues ya nadie lo paga con su muerte en el infierno. La persona que lo cree es salva, la persona que no lo cree es condenada en el infierno, en el lago de fuego. La persona que lo cree es salva del infierno, es salva del lago de fuego. Entonces, básicamente es eso, que la persona que cree esta noticia es salva y la persona que no lo cree no. Simple. A partir de aquí, después del día cuarto, en donde Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Cristo murió por mis pecados y así me salvó de pagarlos yo. Así me salvó de pagarlos yo con mi muerte. Por eso yo sé que voy al cielo, porque lo he creído. Entonces, después de este maravilloso suceso, en donde Cristo nos salvó de pagarlo nosotros con nuestra muerte, viene el pasaje en donde Dios dice que la higuera, ¿verdad?, será desarraigada. La higuera es referente a Israel. La higuera es Israel. Es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios. Entonces, Israel, en el 70 después de Cristo, en el 70 después de que Cristo nació, o en el año 37, ¿verdad?, después de que Cristo muriera por los pecados de toda la humanidad, entonces Israel fue desarraigada, como dice en la Biblia. Pero también está escrito en la Biblia, en el mismo pasaje, que los va a plantar Dios y que no los va a desarraigar más. Entonces, básicamente, después de mucho tiempo después, aquí estamos en el día cuarto, ya dentro del día quinto, ¿vale? Esto es ya dentro del día quinto, a punto de terminar el día quinto y comenzar el día sexto. Esto, para que se entienda, aquí fue justo el día cuarto. Aquí fue justo bueno, el inicio de la historia humana, ¿no? Y aquí no fue justo el día quinto. El día quinto está, pues, por aquí por entre medio, pero aquí lo estoy señalando para que se entienda en qué día fue que Israel fue vuelto a nacer, ¿verdad? Fue plantado. En que Israel volvió a nacer terrenalmente. En el día quinto, a punto de llegar al día sexto, en el día quinto, Dios le volvió a dar vida a Israel, vida terrenal. Ahora Israel tiene 73 años según el calendario gregoriano, ¿verdad? Y según el calendario más bíblico, según miré, según me estuve informando, aún tiene 74 años, a punto de cumplir, a falta de unos 80 días más o menos, 75 años. Pero aún, mediante el calendario gregoriano, estamos a los 73 años de la higuera de Israel. Dice la Biblia, dijo Jesús, que básicamente la generación, ¿verdad?,
la generación de Israel, ¿verdad? Que, que vería, ¿m? Que vería la segunda venida de su Salvador. ¿M? Dijo Jesús que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a la semana número 70 de Daniel, que luego lo vamos a tener que exponer por si alguien no sabe qué suceso es este, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a Salmos 90:10, vemos que una generación, vemos que los años de vida del ser humano son de 70 a 80 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que si Cristo dijo que no pasaría una generación, ¿verdad? O sea, que básicamente pasaría una generación hasta que todo esto aconteciera, tenemos que tener en cuenta que si ahora estamos en los años 73 de la higuera, si ahora estamos en los años 73 de la higuera, eso básicamente quiere decir que faltan 7 años restantes, que son justo los años en donde se termina la semana 70 de Daniel. Y ahí vendría ya la segunda venida de nuestro Salvador. Aunque teniendo en cuenta los calendarios, puede haber un breve, ¿verdad? Un breve lapso de tiempo en donde Dios tenga misericordia, ¿verdad? De las demás personas, a esperar a que se arrepientan y crean las buenas nuevas. Y aquí un punto, no que se arrepientan de sus pecados, no, porque el arrepentimiento de los pecados son obras. Si la persona quiere ser salva, tiene que arrepentirse, que el significado de arrepentirse es cambiar la forma de pensar, entonces la persona va a tener que cambiar la forma de pensar sobre sí misma. La persona creyendo el Evangelio es salva y punto. Una persona predicándole el Evangelio es salva, punto. No necesita nada más. Porque la persona que cree el Evangelio ya se ve arrepentida, ya ve cambiada su forma de pensar respecto a lo que Dios dice de ella. Que Cristo murió por sus pecados y casi la salvó. O sea que ella sabía que estaba yendo al infierno para poder creer que Cristo la salvó. Si no, no tendría ninguna lógica de salvación las buenas nuevas. Ahora, para entrar en el punto de arrepentimiento es cambiar la forma de pensar respecto a cómo te ves judicialmente, espiritualmente y moralmente. Moralmente eres una persona que no eres buena, que eres mala. El apóstol decía que hacía lo que no quería, hago lo que no quiero, el mal mora en mí, ¿verdad? También Dios habla de nosotros que somos personas pues malas, que vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, aun siendo malos. También Dios obviamente habla de nosotros, de la raza humana, teniéndonos en cuenta de una manera pues, ¿cómo lo podría decir yo? Repulsiva, porque somos así, somos repulsivos. Dios nos dice que nosotros, que nosotros no somos justos, que no hay ni uno justo, ¿verdad? Que todas a una se hicieron necios, ¿verdad? Y también, obviamente, se expone en la Biblia que uno, al ser salvo, ¿verdad? Sigue teniendo las inmundicias de la carne, ¿verdad? Así que todos somos pecadores, no lo vamos a dejar de ser hasta que nos muramos. Es como así un árbol, ¿verdad? Aunque ahora no voy a dar el ejemplo de la higuera, pero como así un árbol. El árbol, pues básicamente suelta, por ejemplo, frutos, ¿de acuerdo? Pues nosotros también somos como un árbol, ¿verdad? Nosotros somos pecadores y luego pecamos. Y hasta que no morimos, no dejamos de hacer frutos, o sea, no dejamos de pecar. Esto es lo mismo con nosotros. Esto en cuanto al arrepentimiento moral. En cuanto al arrepentimiento judicial, espiritual, es que básicamente nosotros por haber pecado estamos yendo al infierno, ¿verdad? Esto en cuanto a lo que dice Dios de nosotros judicialmente, porque básicamente los pecados se pagan con la muerte y mientras nosotros no creamos que Cristo los pagó con su muerte, los pecados recaen sobre nosotros como condena y al final nosotros vamos al infierno por no creer que Cristo murió por nuestros pecados. Y en cuanto al arrepentimiento espiritual, es un tanto de lo mismo. Nosotros al haber pecado hemos muerto espiritualmente, entonces nosotros no tenemos espíritu, nosotros no podemos hablar con Dios porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, es un Dios de vivos espirituales. Ya viene la hora en donde los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que lo oyeren vivirán. Así que yo tenía que explicaros este punto. Arrepentirse significa
conforme a los pensamientos de la Biblia. Y uno se puede arrepentir básicamente creyendo que Cristo lo salvó. Simple. Si tú hoy crees que Cristo te salvó de la condena debido a tus pecados, que básicamente deberías ir al infierno por tus pecados, pero finalmente no vas porque fue Cristo el que murió por tus pecados, y tú no vas a sufrir tu muerte en el infierno por tus pecados, si tú crees esto eres salvo. Entonces, una vez explicado el tema del arrepentimiento, lo que tenía que tener en cuenta aquí, ¿verdad? Ya la higuera volvió a nacer terrenalmente, y eso quiere decir que entonces ya el rapto obviamente está muy cerca. Dice el Señor que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a la semana 70 de Daniel también. Entonces, básicamente lo que sucede es que ahora estamos muy cerca del arrebatamiento, ¿verdad? A punto de que la iglesia sea arrebatada. Y yo aquí quiero dar un punto a tener en cuenta. El rapto es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo quiero que esto se entienda. ¿Quién se va a ir? La iglesia, porque Dios va a raptar a su iglesia. Entonces, yo quiero que esto se entienda porque aquí se va a ir la iglesia al Señor. Y los que no se van a ir van a ser los que no sean iglesia del Señor. No los que también sean iglesia del Señor, pero los que no guarden santidad. No, porque está escrito en toda la Biblia que esto no puede ser así, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 3:3, si no velas no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Básicamente Dios le está diciendo a la iglesia que si no vela, que si no, ahí sí guarda santidad en el sentido de que se santifica, en el sentido de que busca de las profecías, en el sentido de que se congrega con sus hermanos en la iglesia, a la que ha creído el Evangelio, a la que ha creído que Cristo murió por sus pecados, les dice, iglesia, si tú no velas, si tú no estás leyendo la Biblia, por ejemplo, si tú no velas, iglesia, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y esto sabéis por qué le dice el Señor a la iglesia? Pues porque vendrá sobre ella. Lo único que no sabrá qué hora vendrá sobre ella, si no vela. Entonces, el Señor viene a por los que no velen. Lo único que los que no velen no sabrán. Y a los que velen, sí sabrán. Es que es muy simple. Este es el rapto de la iglesia. Y lo quería dejar por claro por esto. Hay por ejemplo, un pasaje, ya lo hemos tocado en este vídeo, ¿verdad? El pasaje de Enoch, básicamente, ¿verdad? Bueno, Enoch, lo podéis buscar en la Biblia, Enoch fue trasladado al cielo por su fe. Eso quiere decir que Enoch, aparte de que Enoch sea un simbolismo de esta iglesia que somos ahora, la de la Odisea, Enoch fue arrebatado al cielo por creer, no por hacer obras o no por seguir a Cristo, sino por creer. Está en la Biblia. Es muy simple. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos ejemplos que también, no aparte de estos pasajes que he nombrado, también está en la Biblia, ¿verdad? Que en donde la iglesia, solamente la iglesia va a ser arrebatada. En este caso la de la Odisea, porque es la que está hoy en día en la tierra. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, ¿quién se va? La iglesia. ¿Y quiénes no se van? Pues, por ejemplo, las vírgenes imprudentes, las vírgenes insensatas. Porque las vírgenes insensatas realmente no eran iglesia. Ellas sí son cristianas, pero no eran salvas. No tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe al creer que Cristo murió por sus pecados, y ellas nunca creyeron que, aunque cometieran pecados, nunca irían al infierno por sus pecados. Ellas nunca lo creyeron. Ellas no creyeron que como Cristo fue el que murió por sus pecados, ahora ellas, las vírgenes insensatas, nunca jamás serían condenadas por sus pecados. Nunca lo creyeron. Ellas se sentían condenadas por sus pecados, creían que podrían ir al infierno de alguna manera, ellas creían que podrían ir al infierno por sus pecados, haciendo así inválido, ¿verdad?, el sacrificio que hizo Cristo por ellas en la cruz, ¿vale?, por las vírgenes, por todas esas personas que hoy en día se llaman cristianas, porque ellas, al no creer, ¿verdad?, que Cristo murió por sus pecados, o sea, ellas al creer que puedan ser condenadas por sus pecados, están diciendo, no, 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 no. Cristo, ¿verdad?, Cristo murió por mis pecados, pero yo puedo ir al infierno por mis pecados. Eso no puede ser. Aquí los pecados se pagan con la muerte, y como Él los pagó con su muerte, entonces ahora ya nadie los paga con su muerte. Pero ellas, por cuanto no lo creyeron, no recibieron al Espíritu Santo. Entonces era de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Al no tener el Espíritu Santo, no eran parte de la iglesia, porque la iglesia
son todas aquellas personas que creen que Cristo murió por sus pecados, sabiendo ellas que por sus pecados no pueden ser condenadas al infierno de ninguna manera pueden ir al infierno pues con la muerte en el infierno, pues porque fue Cristo el que murió por sus pecados, no ellas, no estas vírgenes, no estas personas. Ellas al saber esto, al creer esto, saben que van al cielo porque saben que han creído el Evangelio, es muy simple. Y dice el Señor que no vendrán a condenación, ¿verdad? Que no hay condenación para personas que creen, ¿no? Entonces, aquí está el rapto para la iglesia. El Señor aquí se va a llevar muy pronto la iglesia ya, ya va a ser muy pronto. Y según tenemos en la Biblia también, porque vemos que en Apocalipsis 4 ya el Señor se lleva a la iglesia y hasta Apocalipsis 6 no comienza la gran tribulación. Entonces ahí puede haber un tiempo de espera, un tiempo lapsus, ¿verdad? En donde se pueda hacer esperar hasta que comience la gran tribulación, ¿verdad? La semana 70 de Daniel. Esto es una postulación mía, no está muy aclarado en la Biblia, parece que sí fuera así, pero igualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente sí, el arrebatamiento es pretribulacional, está escrito en la Biblia miles de veces. Por ejemplo, en Revelación, en Apocalipsis, el arrebatamiento sucede antes de empezar la semana 70, y también en Tesalonicenses vemos como obviamente nosotros tenemos que ser quitados de en medio para que el anticristo se manifieste. Y un poco antes en ese pasaje dice que Cristo no va a venir sin que el anticristo se manifieste. Es decir, en el anterior, un poco antes del pasaje, se dice que Cristo no va a venir en su segunda venida sin que el anticristo se manifieste. Entonces, es necesario que el anticristo se manifieste para que Jesucristo venga en su segunda venida. Pero luego, más adelante en el pasaje, se muestra que hasta que nosotros no seamos quitados de en medio en el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo no se va a manifestar. Entonces, esto es una cosa progresiva. Primero nosotros somos arrebatados para que el anticristo se pueda manifestar y para que Cristo pueda venir, como está expuesto en la Biblia. Entonces, ya empezando la semana 70 de Daniel, que aquí vamos a tener que tener en cuenta un punto, a Daniel, un ángel, ¿verdad?, le reveló cuántos años pasarían hasta que Dios fuera a reinar, ¿verdad?, a la tierra, haciendo que el hombre ya no se contendiese sobre sí mismo, ya no se reinase sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, le dijo el ángel que tendrían que pasar 70 semanas de 7 años, es decir, tendrían que pasar 490 años hasta que Cristo viniese a reinar. Sucedió que cuando esto le dijeron a Daniel, ¿verdad?, el ángel se lo dijo a Daniel, pasaron 483 años clavados aquí. 483 años clavados aquí. Y aquí, como empezó ya la época de la iglesia, ¿vale? Aquí, como empezó ya la época de la iglesia, hasta que la iglesia no sea quitada, Dios no va a volver a tratar con su pueblo. O sea, el arrebatamiento está puesto para que Dios quite a la iglesia de su ira. Porque como la iglesia literalmente somos su cuerpo, somos Él, somos, pues, por ejemplo, un dedo suyo, Dios no se va a autolesionar. Entonces la iglesia, está escrito en la Biblia, que va a tener que ser quitada, ¿vale?, para apartarla de su ira. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque la gran tribulación ha sido puesta para los impíos. O sea, el Señor siempre ha diferenciado al impío con el justo. Todos somos impíos, pero al que Dios ha declarado justo, básicamente Dios lo va a salvar de su ira, porque Dios no va, como ya he dicho, a autolesionarse a sí mismo. Dios, a los que hemos creído el Evangelio, nos ha apartado, nos ha hecho santos. Entonces, por ejemplo, en el pasaje en el cual dice que sin santidad pues nadie verá al Señor, ¿verdad? Ahí se está refiriendo el Señor a que nosotros básicamente tenemos que ser apartados, y sin que seamos apartados nadie verá al Señor. Pero cuando el Señor nos aparta es cuando vamos a ver al Señor. El Señor nos aparta al creer que su Hijo nos salvó, que ya por nuestros pecados no somos condenados, pues porque Él fue condenado con su muerte. Entonces, para todos aquellos que sabemos que nosotros no vamos a ir al infierno por nuestros pecados, entonces nosotros somos apartados de Dios. ¿Qué significa esto? Y esto lo quería tener en cuenta porque en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, se tiene que ser aquí muy fino, ¿verdad? Básicamente
la iglesia es quitada para ser librada de la ira. También, obviamente, esto tenía que suceder para que estos 483 años en donde aquí se quedaron pausados, para que Dios pudiera tratar con su pueblo espiritual, la iglesia, ¿verdad? Los 7 años hasta que viniera Jesús, ¿verdad? Para que se cumplieran los 493 años hasta que Cristo viniera a reinar sobre la tierra, esto se tenía que cumplir. Es decir, Dios tenía que volver a tratar con los judíos, donde aquí fueron desarraigados y aquí plantados para volver a tratar con ellos, que están haciendo de hecho pactos de paz con países del Oriente, ¿verdad? Del Medio Oriente. Y a todos está a punto de venir, ¿verdad? Esta semana 70. Entonces, básicamente lo que sucede es que Dios también, nos va a tener que quitar, ¿verdad? Para poder continuar con su trato, ya no espiritual, con su pueblo espiritual, sino con su trato con el pueblo terrenal. Para comenzar así la semana 70, acabar con estos últimos 7 años para que Él pueda venir a reinar. Es decir, los 490 años ya deberían haber estado cumplidos, ¿verdad? Desde hace tiempo, lo único que Dios dijo ya, en Génesis 6.3, que el hombre estaría 6.000 años reinándose a sí mismo. Entonces aquí hubo un parón en el reloj profético, a los 483 años. Faltan los últimos 7 años, que son para juicio al mundo impío. Juicio al mundo que no ha recibido el amor de la verdad para ser salvo y que ahora va a ser engañada pues por el anticristo, ¿verdad? No de una manera así de víctima, sino que ellos lo van a querer así. O sea, básicamente lo que estamos viendo aquí es que se va a producir el arrebatamiento y Dios va a volver a tratar con la higuera, ¿verdad? Para dar paso a los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel para que se cumplan los 490 años. Aquí en la semana 70, cuando ya comiencen los juicios de Dios, en donde primero se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? Y demás, cosas que van a pasar durante los siguientes sellos. Primero vienen los sellos, ¿verdad? Luego vienen las trompetas y luego las copas. Tenemos que tener en cuenta que luego de 3 años y medio, ¿verdad? Las personas no van a tenerse que marcar con la marca de la bestia, ni adorar a la bestia, ¿verdad? Ni adorar su imagen, es eso. No van a tener que adorar su imagen, porque si no las personas, si lo hacen, van a ir al infierno. Tenemos que tener una cosa clara aquí. Ahora las personas son salvas por creer que Cristo murió por sus pecados. Pero ya en la gran tribulación ya no van a ser salvas por eso. Ya la fe no va a ser suficiente. Ellos van a tener que creer el Evangelio del Reino, que es que Cristo es el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes, simplemente. ¿Verdad? Que Él es el Señor. Que Él es el Rey. Entonces, básicamente, cuando ellos crean el Evangelio del Reino, si una persona, por ejemplo, aquí, al inicio de la semana 70, una persona habiendo creído el Evangelio del Reino y habiendo muerto, ¿verdad? Antes de estos 3 años y medio, la persona es salva al 100%, porque la persona al haber creído el Evangelio del Reino y al haber muerto, es salva. ¿Y por qué es eso? Porque la persona tiene que perseverar hasta el fin para ser salva. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Dijo Dios, ¿verdad? A los judíos, no a la iglesia, obviamente. Ahí la salvación será por perseverar, por aguantar hasta el fin de su vida física, creyendo el Evangelio del Reino, y ahí la fe no va a ser suficiente. Ellos van a tener que morir también. Van a tener que perseverar hasta el fin. Entonces, yo quería poner aquí una diferencia, que en los primeros 3 años y medio, básicamente lo que ocurre, ¿verdad? Es que la persona que crea el Evangelio del Reino, ¿verdad? Y luego muera antes de los 3 años y medio, o sea, de 1260 días, lo que va a suceder con ella, antes de que muera en este periodo, es que va a ir al cielo al 100%, porque ella no va a tener oportunidad de condenación, ¿verdad? De ningún modo, antes de estos 3 años y medio. Ahora, cuando ya en estos 3 años y medio el anticristo se ha muerto, y entonces la bestia posee el cuerpo del anticristo, salgan ya ahí los demonios, los ángeles caídos a torturar a las personas, ahí como la bestia estará sobre el mundo, ¿verdad? Ahí sí se va a poner la marca de la bestia, se va a comenzar a poner la marca de la bestia y ahí sí se va a comenzar a adorar a la imagen de la bestia. Y dice Dios que el que adore a su imagen o el que se ponga la marca, esta persona va a ser condenada, ¿verdad? Y básicamente es eso, que antes de los 3 años y medio, si la persona ha creído y ha muerto,
como no puede ser condenada por estas condenas, que son a partir de los 3 años y medio, entonces la persona es salva al 100%. Más si la persona muere después de los 3 años y medio, pero ha muerto, por ejemplo, con la marca de la bestia, eso quiere decir que la persona pues se va al infierno, porque la persona ha sido condenada por ello. ¿Se entiende? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, básicamente lo que tenemos que explicar es que a partir de estos últimos 7 años, después de todos los juicios de Dios sobre el mundo impío, va a venir, ¿verdad?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar ya sobre la tierra, esto al día sexto, después de 6.000 años desde que Adán pecó, y entonces ahí se va a comenzar a producir el milenio, ¿verdad?, en donde Dios va a estar reinando durante un día, o sea, 1.000 años, un día para Él, sobre toda la tierra. Aquí, por cierto, van a haber pecadores, que son los que se van a quedar en el juicio de las naciones, que son los que se llevaron bien con los salvos, con los mártires. Dios les va a dar longevidad, pero ellos se van a ir todos al infierno, ¿verdad? Bueno, perdón, al lago de fuego, a condenación, porque ellos son los que después, al final de revelación, son los que se rebelan contra Dios con Satanás, porque ellos son pecadores. Entonces estas personas van a ser condenadas al lago de fuego, ¿no? Y obviamente no van a poder ser salvas porque no participaron de la primera resurrección, sino de la segunda. En la primera entran los salvos del Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera por los pecados de la humanidad, por sus pecados también, obvio. Entra la Iglesia y entran los mártires, los que mueren en este periodo de 7 años. Pero lo que sucede es que los que no han sido salvos en estos 3 grupos, que estos 3 grupos forman los salvos de la primera resurrección, forman la primera resurrección, que ahí están los salvos de todos los tiempos. Luego viene la segunda resurrección, que ahí están los perdidos de todos los tiempos. Ahí entran las personas que han sobrevivido en la gran tribulación, porque ellas al no haber muerto no son salvas, simple. Y no han podido entrar en el grupo de los salvos, sino que han entrado en el grupo de la segunda resurrección, que es la que irá a condenación y que es la que Satanás va a engañar, ¿verdad?, para que se rebele contra Dios, aunque sobre ellos va a caer fuego, ¿verdad?, y los va a consumir. Se tiene que tener también en cuenta que hay un pasaje en donde Dios dice que todo Israel será salvo, ahí Dios está diciendo que todo Israel va a morir, ¿vale? Entonces, porque ahí básicamente va a morir y va a ser salvo, porque el que persevere hasta el fin, en esta etapa, será salvo. Y eso es una cosa muy buena para Israel, ¿verdad? Pues bendito sea el pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo terrenal, también obviamente la iglesia. Y bueno, más que nada, pues es eso. En la segunda venida viene Cristo a reinar durante 1.000 años. Habrán pecadores por ahí, pero nosotros pues ya tendremos nuestro cuerpo glorificado ya desde el rapto. Y las personas que han sido mártires también al haber muerto, habiendo creído el Evangelio del Reino, no dejándose aquí en los últimos 3,5 años marcar por la marca de la bestia ni adorando su imagen, o si no han llegado en estos años, entonces ahí las personas, al haber creído el Evangelio del Reino y haber muerto, entonces ahí son salvas al 100%. Pero después, si se han marcado o no adorado a la bestia y han muerto, entonces no. Las personas tienen que creer el Evangelio del Reino y tienen que morir para ser salvas. Entonces, aquí en la segunda venida, el Señor va a reinar durante 1.000 años. Y bueno, básicamente eso. Luego Satanás va a ser soltado, va a engañar a los pecadores, ¿verdad? Todos van a ser lanzados al lago de fuego. Se va a cumplir con esto el día séptimo. Vamos a llegar a los 7.000 años cumplidos, al día séptimo, y con esto se va a acabar toda la historia para entrar a la eternidad, ¿verdad? Después de 1.000 años que Jesús haya reinado sobre toda la tierra, con vara de hierro, básicamente vamos a entrar a la eternidad, ¿verdad? Así que bueno, básicamente era esto. Ahora tenemos que perseverar los que somos salvos para tener recompensas en el tribunal de Cristo, porque nosotros estamos preparados para el rapto al 100% por nuestra fe, porque ya hemos creído. Y como ya hemos creído, pues no podemos volver atrás en el tiempo, ¿verdad? Para evitar que hemos creído, sino que ya vamos a ir al rapto al 100%, porque tenemos el Espíritu Santo de la promesa y Dios va a quitar a su cuerpo espiritual, a la iglesia. Y nosotros ahora ya estamos preparados para el arrebatamiento, pero tenemos que perseverar, ya no para salvación del alma, sino para salvación de las coronas, ¿verdad? ¿Podrá acaso esa fe salvarle, verdad? ¿Podrá esa fe salvarle de tener pérdidas en el reino de los cielos? Pues no, nosotros tenemos que perseverar para tener coronas. Pero nosotros ya somos salvos únicamente y solamente por haber creído las buenas noticias, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que acumular recompensas, tenemos que llegar, ¿verdad?, preparados en el tribunal de Cristo. Nosotros ya estamos preparados para el rapto, pero tenemos que prepararnos aquí en la tierra
para el tribunal de Cristo, en donde vamos a estar y en donde vamos a tener que tomar cuentas, pues por nuestras recompensas, por lo que ya hemos hecho aquí en la tierra, bueno, ¿verdad? Porque Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Así que nada, a seguir ganando almas, predicando el Evangelio, anunciando que Cristo ya las salvó de la condena por sus pecados, y ellas creyéndola, y ellas creyéndola la noticia, ¿verdad? Creyéndolas las buenas nuevas, y básicamente eso, a seguir ahora la iglesia ganando coronas, y llegar preparadas en el tribunal de Cristo, y a seguir predicando el Evangelio, a seguir anunciando que Cristo ya nos salvó de la condena de vida a nuestros pecados. Un saludo. Cristo viene pronto.